Bienvenidos, estamos próximos a comenzar. Siga conectado con nosotros, en breve iniciaremos.
Bienvenidos a la conferencia virtual Propósito 2020, poniendo los ojos en la eternidad. Hoy, el creyente, el evangelio y las redes sociales, con Jacoby Saldaña. Bienvenidos a este tercer día de nuestra conferencia Propósito, poniendo los ojos en la eternidad. Damos muchas gracias al Señor de que Él nos conceda esta nueva oportunidad para continuar así escuchando a otros de nuestros expositores. En la noche de ayer fuimos edificados con la conferencia Conquistando el Corazón de Nuestros Hijos a cargo del pastor Marcos Peña. Fuimos retados por la palabra de Dios a cumplir la labor que Él ha puesto sobre nuestros hombros como padres. En esta ocasión le toca el turno a otro de los pastores que ha venido a participar con nosotros en esta interesante serie de conferencias Propósito. El creyente, el evangelio y las redes sociales. Ese será el tema que le vamos a traer en la tarde de hoy. La misma está a cargo del pastor Jacoby Saldaña desde Colombia. Vamos a ver un poquito el perfil de este pastor. Jacoby es pastor y plantador de iglesias en Santa Marta, Colombia, y es licenciado en Artes y Estudios Teológicos del Miami International Seminary, y cursa actualmente una maestría en Estudios Teológicos. Sirve como director editorial de Soldados de Jesucristo y como director de la Fundación de Estudios Bíblicos Alfa y Omega. Jacoby, además, es miembro fundador de la Red de Iglesias Bíblicas del Caribe colombiano. Está casado con Keila y es padre de Santiago y Jacobo. ¿Qué les parece si, sin más preámbulos, recibimos con mucho agrado al pastor Jacoby Saldaña con el tema El creyente, el evangelio y las redes sociales? Esperamos les sea de edificación. Saludos, es un privilegio para mí poder estar aquí en esta charla para hablar acerca de un tema tan interesante en nuestros días, el creyente, el evangelio y las redes sociales. Y ha sido mi oración durante todas estas semanas que el Señor pueda preparar nuestros corazones, de modo que recibamos su palabra con humildad y también que me permita ser claro para hablar de un tema también que me compete, con el que me siento identificado, pero que además representa parte de lo que con lo que he estado luchando también en muchas áreas o en muchos momentos de mi vida. Entonces es de nuevo mi oración y quiero que la hagamos juntos esta vez, que el Señor pueda ser glorificado a lo largo de toda esta charla. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu misericordia y amor, y gracias también, Padre, por el privilegio de poder estar aquí, Señor, en esta conferencia Propósito. Gracias, Señor, por lo que has estado haciendo a través de los otros expositores y cómo, Señor, has estado glorificando tu nombre en días tan difíciles como los que vivimos actualmente, Señor. Tú eres soberano, has estado en control de todas las cosas, pero, Señor, también nos llamas a nosotros a responder sabiamente a todos los desafíos y retos que vienen, Señor, cuando tu soberanía permite el sufrimiento en nuestras vidas. Señor, te pido que a lo largo de esta charla tú nos permitas ser edificados y alentados y que el Espíritu Santo, Señor, pueda proveer para nosotros gracia suficiente y también, Señor, la humildad, como dijimos hace un momento, para poder recibir la exhortación, el ánimo, la edificación que provenga de tu palabra. Permítenos tener claridad, Señor, en la exposición y que en todo momento nosotros podamos glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Es en el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesús que oramos. Amén y amén. El encierro que ha venido como resultado de la cuarentena ha traído consigo una explosión de la virtualidad y más específicamente de las redes sociales. No creo que necesitemos muchas estadísticas para probar esto. Sin embargo, debemos mencionar que aquello que comenzó siendo señalado hace mucho tiempo como el enemigo número uno de las disciplinas espirituales, las redes sociales, y catalogadas como la cuna del ocio, hoy son una realidad tan palpable que funcionan como una extensión de nuestras relaciones. Los saludos, las risas,
las reacciones y hasta las relaciones emocionales han encontrado un nuevo campo en el cual desarrollarse, con un lenguaje propio y distintas formas de interacción. La comunicación ya no es como la conocíamos hace unos 10 o 20 años. Este es el mundo de ahora, un mundo hiperconectado, como dirían algunos. Y es en el contexto de esa realidad que yo quiero que hablemos hoy sobre la manera y las formas en que el creyente se enfrenta a diversos retos espirituales y especialmente pecados en este nuevo escenario, el escenario de un mundo hiperconectado, de un mundo virtual. Porque es posible que por mucho tiempo hayamos estado viendo las redes sociales y la virtualidad como una vida paralela o una línea paralela, una en la que podías ser tú y aún así no comprometer las virtudes de tu otra realidad, la de carne y hueso. Y la verdad es que esas líneas ya no son tan paralelas y de hecho yo creo que nunca lo han sido porque nosotros no podemos hacer nada que no salga del corazón, el cual nosotros sabemos sigue siendo el mismo hasta en las cosas inconscientes que hacemos, engañoso, aún regenerado, sigue batallando con los pecados de este mundo y con las cosas que terminan al fin y al cabo seduciéndonos. Así que en esta charla yo quiero plantear la siguiente tesis, que es la que vamos a desarrollar en el transcurso de los minutos que nos restan. No existe una separación entre lo que somos como creyentes en la vida real y lo que expresamos en las redes sociales. Debido a que la tecnología es parte de nuestra vida ahora, nuestro corazón está involucrado y nuestras formas de conducirnos no deben verse con menos importancia que otras formas de relación. Esa es mi tesis para esta charla. Nuestra vida, como la vemos en carne y hueso, y nuestra vida virtual no son realidades paralelas. Nuestro corazón está involucrado en todo lo que hacemos y debemos ver eso con mucha seriedad. Así que es necesario vivir a la luz de un arrepentimiento genuino, reconociendo, como dijimos, las dinámicas del corazón, cómo nuestro corazón se está moviendo, cómo está respondiendo, cómo está reaccionando y buscando el propósito provisto por la palabra de Dios para todo cuanto nosotros hacemos, incluso en el ámbito de las redes sociales. Y es que en efecto, incluso nuestras redes sociales deben ser vistas desde la perspectiva de la eternidad. Así como lo oyes, si hacen parte de nuestra vida y si somos creyentes realmente, ellas deben ser vistas a la luz de la eternidad. Así que en adelante hablaré de al menos 3 de los pecados más comunes a los que solemos enfrentarnos y que nos hacen vivir más a la luz de nuestra propia gloria que de aquel a la luz de la gloria de aquel que nos llamó. Y eso, por supuesto, es un pecado del que nosotros debemos arrepentirnos o pecados de los que debemos arrepentirnos. Y debo aclarar antes de empezar que esta no es una lista exhaustiva, que no estamos aquí detallando todos los pecados involucrados en las redes sociales y cómo ellos se expresan, pero he escogido algunos que me parecen los más silenciosos, pero al mismo tiempo los más peligrosos, los que más atentan contra nuestra identidad, contra nuestra relación con el prójimo y contra nuestra relación con Dios. Así que veamos el primero de esos pecados, la búsqueda de la aprobación. Miren lo que dice 1 Corintios 1:30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Este es un pasaje glorioso. Pablo está escribiendo aquí a los hermanos de Corinto, quienes estaban viviendo divisiones internas al identificarse con facciones o partidos dentro de la iglesia. A ellos, a estos hermanos, el apóstol Pablo les recuerda que su identidad, es decir, lo que ellos son, lo que verdaderamente los identifica, no está en el predicador de su preferencia, porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que ni siquiera está en quien los había bautizado. Otros decían, a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Pedro, etcétera, sino que su verdadera identidad
estaba en el que había dado todo por ellos, y esto es Jesús, el Cristo. En efecto, el resultado de olvidar quiénes somos en Cristo nos lleva a buscar identidad y aprobación en cualquier cosa fuera de Él, y las redes sociales son una cueva y un refugio de identidad, casi que inconsciente. Vamos allá continuamente a buscar nuestra dosis de identidad para recordarnos quiénes somos a la luz de cómo la gente nos está viendo y cómo la gente nos está percibiendo. No pasar un día sin postear en Facebook o un estado en WhatsApp o un trino o una historia en Instagram o un post es ya de por sí un problema. Pero revisar cada 5 minutos, por no exagerar, cuántos likes o cuántas vistas tiene un estado o la historia es algo para atender con demasiado cuidado. Y de hecho, un cuidado casi urgente. En las redes sociales, la aprobación no se manifiesta como en las relaciones cara a cara. Es más barata, por así decirlo, aunque tiene sus rangos, por supuesto. Por ejemplo, una persona manifiesta aprobación cara a cara con palabras de afirmación. Si yo me estoy relacionando con alguien, yo manifiesto mi aprobación a esa persona o a algo que está haciendo, diciéndole, oye, qué bien está quedando eso que tú estás haciendo. Oye, qué maravilloso está esto que estás construyendo, qué talento el que el Señor te ha dado. A veces una sonrisa, ¿verdad? O un gesto, o hasta un regalo, un detalle. Pero en las redes sociales, la aprobación se ve como un emoji, una carita feliz, una manita arriba o un like. Y eso pudiera ser suficiente. Pero es precisamente eso mismo lo que lo hace peligroso. Porque los que están detrás de las redes sociales, los que diseñan el algoritmo, ellos no lo están haciendo solo pensando en términos de una máquina. Ellos lo están pensando en términos de un humano y de lo que eso está produciendo en el cerebro, de la dosis de dopamina, de cómo está respondiendo el área de la recompensa en el cerebro. Y ellos saben, por ejemplo, que un like no es lo mismo que un me encanta, un corazoncito, o que no es lo mismo que compartir el post, o que no es lo mismo que un comentario. Así que tú puedes llegar a sentirte frustrado porque posteaste algo que solo tiene muchos me gustas, pero que no tiene ni un me encanta, por ejemplo. O que nadie lo comentó, o que nadie le dio compartir. Y ya tú puedes ver más o menos hacia dónde va el problema, ¿verdad? En el fondo, este es un mal del corazón, porque no es más que definir tu identidad con base en lo que otros manifiestan como aceptable o no al respecto de lo que tú estás diciendo o de lo que tú estás haciendo. Y déjame decirte, hay mucho pecado allí, mucho. Cuando tratas con una persona cara a cara, tú puedes ocultar que no te sientes tan mal por no tener su aprobación. Es decir, tú no le vas a decir a alguien cara a cara, no me vas a decir nada, mira, alábame por lo que yo estoy haciendo. Pero en las redes sociales, como nadie te ve, eso crece en el corazón. Y crece tanto sin darte cuenta lo mucho que contamina el alma. Tanto que puedes ver algunas personas viviendo en una profunda amargura a raíz de que sus posts tal vez no están teniendo el resultado que ellos estaban esperando. Y yo te voy a contar algo personal y perdóname que me extienda aquí un poquito en este punto. Los otros te prometo que van a ser más breves. Pero un día yo hice un post. La noche anterior había pensado que era una publicación genial, que era brillante, que era el mejor tweet o post que jamás se me hubiese ocurrido. Así que al día siguiente la publiqué a las 8 de la mañana en todas mis redes sociales y en los formatos distintos. Y yo estaba esperando que mi post tuviera un resultado viral en todas las redes en las que lo había posteado. Y casi que cada 10 o 5 minutos estaba revisando qué era lo que estaba sucediendo con ese post. Cuando me di cuenta que no tenía más de 10 reacciones o likes en alguna de las redes sociales, me enojé y dije, debe ser que publiqué muy temprano. Este algoritmo de Facebook y Twitter
está cada vez más horrible porque no está mostrando mi publicación a los otros y por eso los otros no están interactuando. ¿Sabes lo que hice? Lo borré y lo volví a publicar para que tuviera los resultados que esperaba. Y fue en ese momento que yo dije, momento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto no está nada bien. Esto es horrible. Nuestra identidad, mi amado, descansa en Jesús y en lo que Él hizo. Y no somos, escúchalo bien, más aceptables cuando estamos más llenos de reacciones en un post o menos aceptados en Dios cuando muchos lo vieron y nadie reaccionó. Dios no nos ama más cuando tus posts son virales, ni nos ama menos cuando no tienen ese resultado. Y debemos entender eso y descansar en el hecho de que todo lo que nos define está en Cristo y no en la aprobación barata que encontramos muchas veces en las redes sociales. Pero este no es el primero ni el único pecado del corazón al que nos enfrentamos como creyentes en los entornos digitales. Hay un segundo pecado, es el pecado de la autojusticia. Miren lo que dice Mateo 6:1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. El viejo pecado de los fariseos y de los legalistas en general. Ese que no es muy fácil de disimular en persona, pero que las redes sociales florece como la maleza, pues terminamos usándolas en muchas ocasiones solo para promover nuestra justicia propia y no la gloria de Dios. Las personas pueden construir una imagen muy piadosa, de personas muy estudiosas o de personas que tienen una vida de oración muy intensas. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque saben que los que están al otro lado pueden llegar a creerlo, porque incluso ellos mismos creen lo que otros proyectan al otro lado. Postear continuamente sobre la oración puede dar la sensación de que alguien ora mucho sin que así sea. Poner la foto de un libro cada día puede dar la sensación de que alguien es un lector voraz cuando nunca termina ni un libro. Y no me malentiendan. Es posible que alguien lo haga y en realidad lo sea. Lo cierto es que el corazón puede engañarnos y querer presentar eso como logros personales y quedarnos con el trofeo de esa justicia terrenal sea nuestra tentación, pero esa justicia terrenal no tiene mucho valor delante de Dios. Jesús lo dijo. Si ustedes oran en las plazas para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que tendrán su recompensa. ¿Cuál? La alabanza de los hombres. Eso es todo lo que ustedes van a tener. Y yo me temo que hoy las redes sociales se han convertido en la plaza pública donde los fariseos modernos exhiben sus logros personales para promover una espiritualidad que en ocasiones no se corresponde con la realidad, pero que recibe alabanza de los hombres. ¿Tú te puedes imaginar a alguien que se toma una foto orando, de rodillas, un selfie, y lo sube a sus redes sociales? Los hay. En serio, los hay. Y el Señor condenó esta actitud cuando dijo que no debemos mostrar a los hombres nuestra justicia, Mateo 6:6. Sí, yo sé que nos autojustificamos con la idea de que todo está bajo control. En realidad, esto es para motivar a otros. Esto yo lo estoy haciendo para que otros también me imiten y también puedan orar más o leer más. Pero hermano, a Dios no lo podemos engañar. Este pecado de la autojusticia no solo se ve cuando estamos tratando de promover nuestra propia imagen, sino cuando continuamente estamos diciendo a otros lo que están haciendo mal. Un espíritu de crítica que a veces resulta incontrolable.
tu timeline, tu feed, tu muro, parece más un manual exhaustivo de exhortaciones y sanciones sobre todos los temas. Es como si estuviera gritando que en cada uno de esos temas tú lo estás haciendo muy bien, mientras el resto del mundo lo está haciendo mal. Decía el pastor R.C. Sproul, yo me temo que estamos confundiendo con mucha frecuencia nuestro celo por la verdad con una crítica dañina. Y el celo por la verdad nos está convirtiendo en criticones que terminan promoviendo su propia imagen mientras degradan la de otros. Y también sé que puedes estar pensando que solo lo estás haciendo porque quieres que otras personas vean su error y que se arrepientan de esas doctrinas malas que enseñan y de sus pecados. Pero sabes, por alguna razón extraña, la ausencia de misericordia en este tipo de publicaciones se puede percibir incluso en la virtualidad. Ahora, ¿tú crees que el Señor no va a conocer las intenciones verdaderas que hay detrás de todo eso? Mi amado, el propósito de usar las redes sociales no puede ser solo promover nuestra justicia. Si hay algo que el Evangelio nos recuerda, es nuestra real condición delante de Dios. Somos pecadores que, de no ser por la gracia divina, ni los filtros, ni las fotos editadas, ni tampoco las caritas, ni nada podrá esconder la fealdad de nuestra humana condición caída si Cristo fuera quitado de nosotros y su gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios, no por nuestra justicia. Pero, además de la búsqueda de aprobación y ese deseo por promover una justicia propia, hay un pecado más al que debemos estar atentos. Y este es un viejo conocido. Y es el tercer pecado de esta lista no exhaustiva. El pecado del orgullo. Miren lo que dice Romanos 12:13. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Después de presentar la tremenda doctrina de la justificación por fe de los capítulos 1 al 11 en Romanos, las primeras palabras de Pablo son: vivan presentando sus miembros a Dios como instrumentos de justicia y no de pecado. ¿Cómo? No teniendo un concepto de sí mismo por encima del que deben tener, sino pensando de ustedes con cordura y buen juicio. La gracia de Dios en el Evangelio y la justicia que hemos recibido en Cristo Jesús nos conduce a la humildad. Ahora, si tú alguna vez te encuentras con un orgulloso, no vas a tardar mucho tiempo en identificarlo. Miran con cierto desdén a los demás, hablan con demasiada insistencia de sus logros personales, no escuchan a otros, pero sí quieren ser escuchados. Creen que solo su trabajo es importante mientras están buscando fallas en el trabajo de otros. Con mucha dificultad elogian a alguien y cuando lo hacen se nota que es forzado. Y yo sé que uno no lleva una lista de chequeo para testear si una persona es o no orgullosa, pero los síntomas siempre están a la vista. Uno puede olfatear el orgullo. Ahora, y voy a usar un término muy común en nuestros días, es posible ser un orgulloso asintomático. Es decir, ser orgulloso y no parecerlo por fuera, pero el corazón por dentro, tenerlo ardiendo en vanagloria. Y este es un pecado que no se admite con la facilidad que deberíamos, pero en las redes sociales sale con menos vergüenza. El orgullo se ve con menos vergüenza. Las redes sociales tienen un lenguaje, y voy a permitirme explicar esto. Y ya lo mencioné en el principio, los likes, los me encanta, etcétera. Y cuando tú te suscribes a una red social, es decir, cuando tú instalas una aplicación o cuando tú creas una cuenta en la red social que sea, tú estás aceptando
o estás admitiendo indirectamente que vas a usar ese lenguaje de comunicación. Los me gusta, los comentarios y los demás son las formas de aprobar o de rechazar algo, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, de compartirlo o no compartirlo. Así que el orgulloso de las redes sociales postea, publica y está ansioso por ver las reacciones, pero él mismo nunca reacciona a nada que otros publican. Es decir, es una persona que espera que los otros usen el lenguaje de las redes sociales para adularlo a él, pero él mismo nunca lo usa para aprobar o desaprobar lo de otros. Bueno, para desaprobar casi siempre, pero para aprobar lo de otros no. Y yo sé que uno no puede estar reaccionando a todo lo que se le aparece, es decir, no estamos con el dedo ahí, me gusta, para que no crean que soy orgulloso. Pero en ocasiones algo nos llama la atención y la única razón por la que no lo compartimos es porque no queremos que eso compita con lo que yo tengo que decir, porque lo que yo tengo que decir es mejor que lo que esa persona está diciendo. No queremos validar en otras veces lo que otros dicen porque en el fondo estamos convencidos que lo nuestro es más importante y en esto yo me estoy incluyendo con mucha sinceridad. El orgulloso considera las reacciones de aprobación a otros como una moneda de cambio de muy alto valor que solo está reservada para personas y publicaciones especiales y están, o incluso personas que están en un nivel de influencia superior a él. ¿Cómo así? Ellos creen que un like de ellos tiene mucho valor. Y cuando lo dan, normalmente lo dan a personas que están por encima en seguidores o en influencia de ellos. Ellos dicen cosas como, yo no voy a dar like a eso porque eso es una persona que no está a mi nivel. No es algo que pronuncian, pero es algo que se fabrica en el corazón. Ahora, déjeme aclarar que es posible que alguien esté usando las redes sociales de manera pasiva y tal vez tú seas uno de ellos. Es decir, usan las redes sociales solo para comunicar, no para relacionarse. Y eso es perfectamente válido. Es decir, ellos no están continuamente esperando a que le den like a todo lo que postean. Simplemente quieren usarlo como un canal de comunicación para informar a personas, familiares, amigos, miembros de iglesia de qué es lo que está pasando en sus vidas. Eso es, de nuevo, perfectamente válido. Pero ese no es el caso que estamos discutiendo aquí. Aquí estamos hablando más de un usuario activo, entre comillas, de un usuario que está interactuando y esperando interacción. Este está esperando que todo gire alrededor de él, de lo que él tiene que decir, de lo que él ya dijo. Y tal vez lo que pueda estar en tu mente en este momento es que es muy arriesgado porque yo no conozco el corazón ni las intenciones de la gente. Y estaba diciendo, yo noto que este hermano habla tanto después de estar pensando y lo que sucede en el corazón de un orgulloso. Pero es el resultado de mi propia lucha, de cómo he estado también viéndome cara a cara con estos pecados en muchas ocasiones. Pero como te mencioné al principio, se trata de cosas que están sucediendo, pero que no estamos viendo desde la perspectiva correcta o con el propósito correcto. Y salimos del camino muchas veces justificándonos, diciéndonos que las redes sociales son una cosa y que la vida real es otra. Que las redes sociales yo puedo ser orgulloso, arrogante, mostrón, que es como que quiero que todos vean lo que yo estoy haciendo. Pero la vida real yo soy otra persona, soy tranquilo, soy humilde, me relaciono bien con las personas. Y estoy bien con estas dos realidades paralelas, pero mi hermano, no deberías estar bien. Porque nuestro corazón se involucra en ambas cosas, aunque de maneras distintas, profundamente. Y eso tiene que llamar nuestra atención. Cómo nosotros nos estamos involucrando, nos estamos relacionando, en este caso, con nuestro prójimo, en el marco o en el contexto de las redes sociales. Ahora, para ir cerrando, nuestros pecados más graves no son necesariamente escandalosos,
No son necesariamente el adulterio, el homicidio, o el robo, o una pelea en la calle. Jerry Bridges decía que algunos de nuestros pecados más respetables son los que consideramos más pequeños e insignificantes. Y ellos pululan, crecen en las redes sociales, esos pecados respetables. El Espíritu Santo provee a los hijos de Dios un discernimiento cada vez más agudo acerca de sus propias debilidades, y una señal de madurez es salir al frente a esos pecados que parecen insignificantes, pero que crecen como un cáncer en el corazón. El Espíritu Santo, a través de los medios de gracia, la oración, la devoción, nos va escudriñando cada vez más profundamente. Dice 2 Corintios capítulo 3, que el Espíritu Santo va conformándonos cada vez más a la imagen de Jesucristo conforme lo contemplamos en la palabra de Dios. Y al mismo tiempo nos dirige en contrición y arrepentimiento al perdón que provee la cruz, un perdón suficiente para nosotros. Así que, si tú me estás escuchando ahora y has encontrado que hay pecados de los que debes arrepentirte, hay esperanza en Cristo Jesús. Y el Señor nos conduce al perdón por medio de su gracia. Podemos estar seguros completamente de que si hoy nosotros reconocemos nuestros pecados, el Señor es suficiente para perdonarnos. Tú puedes intentar seguir justificándolos delante del Señor, pero como mencioné, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. No podemos tomar atajos en cuanto a Dios. No podemos llevar una vida radical y santa con las personas que nos ven, mientras cuando aquellos que no nos ven porque estamos detrás de una pantalla pueden simplemente percibir lo que nosotros queremos proyectar, pero no la realidad de lo que está en nuestro corazón. Mis hermanos, esa desconexión es una conexión peligrosa. Como diría Paul Tripp, el gran problema nuestro es que muchas veces nos vemos como personas que han sido beneficiadas de un hecho pasado, la obra de Cristo en la cruz, y recibirán en la eternidad las bendiciones de un hecho futuro, la redención. Pero en el vacío, entre las dos cosas, no vemos cómo esas dos realidades nos afectan. Nosotros debemos mirar hacia atrás el Evangelio, lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y debemos mirar hacia adelante con una perspectiva eterna, lo que traerá la redención final. Y eso debe mover la manera en la que nosotros vivimos cada cosa de nuestra vida. Y eso incluye las redes sociales. ¿Cómo manejamos nosotros las redes sociales? Si tú no eres un usuario de redes sociales, perfecto. Y si tu llamado ha sido no tenerlas, maravilloso. Si tú eres alguien que ahora está diciendo, yo creo que esto es algo que el Señor está permitiendo para que yo elimine mis cuentas sociales, maravilloso. Pero si tú eres alguien que decide continuar con ellas, ojalá puedas usarlas sabiamente, con propósito, para la gloria de Dios, siendo afectado por lo que el Señor ya hizo y por la perspectiva eterna en cómo vas a hacerla o a usarlas para promover la gloria de Dios y relacionarte piadosamente con tu prójimo. Tener un propósito en usar las redes sociales es reconocer que pueden ser usadas para la gloria de Dios y no para promover mi propio reino. Tener un propósito en usar las redes sociales es cuidar mi corazón, examinar mis motivos, evaluar lo que me está llevando a postear o a no hacerlo. Es tomar una pausa y pensar a la luz de la palabra de Dios. Esto es algo que debo decir. Esto es algo que alguien más ya dijo y que yo solo quiero redundar. Esto es algo que necesito decir. Esto es algo que puedo decir después. Esto es algo que alguien puede leerlo y puede entenderlo porque no suena ambiguo. Esto es algo que está saliendo de un corazón que en el momento está enojado o exacerbado en emoción. Todas esas preguntas son preguntas que nosotros debemos hacerlo porque nuestros dedos no deben estar conectados con nuestro cerebro, de modo que sin filtro estemos publicando todo cuanto viene a nuestra cabeza. Tener un propósito en las redes sociales es saber que hay una línea delgada entre promover mi reino personal
una imagen que no es la mía, que no se corresponde con la realidad, una justicia que no proviene de mí y mi necesidad de yo promover la gloria de Dios. Hay una línea delgada allí y fácilmente podemos caer al precipicio y promover nuestra propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Tener un propósito en las redes sociales es recordarme que debo usarlas para glorificar al Señor, no para glorificarme a mí. Tener propósito en las redes sociales es usarlas, si he decidido hacerlo, con sabiduría y con una perspectiva eterna hacia el futuro. Oremos. Señor, gracias por recordarnos lo que nos has recordado por medio de tu palabra. Que nuestra identidad está en Jesús, en tu sacrificio, oh Señor, y en tu obra a favor de nosotros. Y no en lo que otros puedan aprobar o desaprobar en las redes sociales o en cualquier otro entorno. Que nosotros descansamos en lo que ya hemos ganado y hemos asegurado en la persona de Jesús. Gracias también por recordarnos en tu palabra que no somos llamados a promover ni nuestro propio reino ni nuestra propia justicia o a promover, Señor, una idea por encima de la que nosotros debemos tener de nosotros mismos, mirando a los demás como inferiores a nosotros y nosotros como quienes han alcanzado una posición mucho más iluminada. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para poder mirar nuestros pecados y a que no nos veamos tan cerca que no podamos ver lo que hay detrás de nosotros o encima de nosotros. Que no veamos tanto nuestra gloria de modo que la tuya no sea oculta. Señor, usa tu palabra para conformarnos más a Cristo y para permitirnos vivir según tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, mis amados hermanos. Es mi deseo que el Señor les bendiga. Pastor Jacobis, muchísimas gracias. De verdad que este tipo de temas nos insta a reflexionar, a meditar bien en nuestros caminos, como dice nuestro Dios en su palabra. Y de verdad que muchas personas han sido ministradas a través de estas cosas que hoy usted nos ha enseñado. Vamos a abrir en este momento una especie de foro de preguntas y respuestas que muy probablemente muchos de ustedes que nos ven pues tienen hurgando ahí en su corazón. La primera pregunta que procesamos en este momento es la siguiente para usted, Pastor Jacobis Aldana. ¿Podemos reconocer que a través de las redes sociales se evangeliza también? Es decir, para ponerla en una forma más clara la pregunta, ¿se puede considerar las redes sociales como una especie de púlpito, claro, sin que esto signifique reemplazarlo? Esa pregunta yo creo que tiene que ver más con cómo nosotros estamos considerando las redes sociales. Y en eso debemos definir primero que las redes sociales no son un medio positivo o negativo en un sentido hasta que lo usas. Y la manera en que lo uses determina qué tan bueno o qué tan positivo o qué tan negativo está haciendo. Entonces, una persona puede usar las redes sociales como un medio de comunicación a través del cual está enviando un mensaje a una audiencia específica. Y en ese sentido, yo creería que las redes sociales podrían ser útiles. Sin embargo, no estoy seguro si podamos llegar al punto en el que reemplacen la evangelización, toda vez que la evangelización tiene un elemento personal, un elemento en el que nosotros estamos instruyendo y que está ligado íntimamente al discipulado. Puede ser que las redes sociales sean útiles para comunicar o informar acerca de ciertas doctrinas, verdades o elementos, y de hecho así ha sido, como lo fue la imprenta en su momento y como lo ha sido el uso de la radio y la televisión a lo largo de los años. Sin embargo,
Creo que la evangelización es una práctica mucho más ligada a la iglesia local, como te digo, al discipulado, y ni qué hablar de la predicación. Así que hoy, por ejemplo, nosotros estamos usando muchas redes sociales para comunicarnos con nuestras iglesias y está haciendo eso, un canal, un medio por el cual el propósito del mensaje está llegando. Sin embargo, admitimos que la realidad de la predicación y la realidad de la evangelización está mucho más relacionado con lo que podemos hacer con una persona cara a cara. Así que la respuesta es un medio para comunicar y para informar, pero creemos que la evangelización va mucho más allá que comunicar e informar. Es una relación con el propósito del discipulado ligado a la iglesia local. Otra de las preguntas que también nos acaban de llegar, Pastor Jacobis, es la siguiente. ¿Usted podría dar algunas maneras prácticas de cómo evitar las distracciones en las redes sociales? Esto viene en el contexto, inclusive, de esposas que se quejan de sus esposos porque pasan mucho tiempo, por ejemplo, en el WhatsApp. ¿Cómo podríamos manejar esa parte? Claro, los hijos también y las esposas. ¿Cómo podemos manejar esa parte? Mira, yo creo que el tema de las redes sociales podría ser simplemente el síntoma de un problema mucho más grave en el corazón. Yo hablé al menos de pecados, ¿verdad? Pero algunas situaciones del corazón pueden estar llevando a un uso desmedido de las redes sociales y en el contexto de la familia, que es donde tú lo estás poniendo, ¿verdad? Cuando tú ves a un esposo que está continuamente desconectado de su familia porque está en el celular en todo el tiempo y a una esposa que está en lo mismo y a los hijos que están en lo mismo, cada quien en su cuarto, eso es solo un síntoma de un problema serio que hay en el corazón de esa familia. Así que lo primero que tendríamos que hacer sería revisar cuáles son las prioridades, cómo están ellos viendo la devoción, en este caso son creyentes, la devoción familiar, qué lugar tiene Dios en sus vidas y cómo ellos están encontrando tal vez una relación mucho más fructífera con personas con las que no están cara a cara que con los que están en la misma casa. Entonces, en ese mismo sentido, algunas recomendaciones familiares deberían ir más impulsadas y motivadas por un genuino deseo de reemplazar esos malos hábitos por hábitos que glorifiquen al Señor, porque de lo contrario nos convertiríamos solo en personas que están asumiendo cierto tipo de conductas. Entonces podríamos adoptar patrones como que, bueno, nadie usa el celular en casa, cuando comamos el celular estará en la mesa, perdón, en una repisa o en algún lugar donde pueda ponerse. Nadie tendrá celular en la mano. Esas pudieran ser buenas maneras, buenas prácticas, pero deben estar impulsadas por una convicción en el corazón de que hay algo más en nuestras relaciones que simplemente estar comunicándonos virtualmente, ¿no? Y el valor de esas relaciones está en el esposo que asume su rol de cuidador, de protector, de quien invierte tiempo en la crianza de sus hijos, de los hijos que se someten a los padres, de las esposas que se sujetan también a sus esposos en el marco de lo que la Biblia dice. Entonces, yo creo que si revisamos eso al interior, vamos a ver cómo la necesidad de estar acudiendo continuamente al teléfono va a ir disminuyendo. Con respecto a los hijos, creo que la discusión sería en otro sentido y es más pensando en cómo se puede generar una adicción o una relación de dependencia. Si la hay, tratar de empezar a asumir no solo hábitos, sino un proceso tal vez mucho más profundo. Hay unas cosas y unos procesos cerebrales allí que están involucrados en el tema de la dopamina, el área de la recompensa, y habría que entrar a revisar cada caso y poder tratarlo como tal, ¿no? Entonces, más o menos eso. Bien, la siguiente pregunta resulta ser interesante, aunque a juicio de algunos sería algo obvio, pero ¿qué opina usted, Pastor Jacobis, sobre si es necesario que los creyentes tengan redes sociales? ¿Es eso, en cierto modo, obligatorio? Hay que tener redes sociales. ¿Qué opina usted? La respuesta corta es no, absolutamente no, no es necesario.
porque no fue necesario antes de que las redes sociales existieran y porque podíamos ser creyentes perfectamente antes de que existieran. Si es bueno o no para un creyente tener redes sociales, eso también varía de acuerdo a la persona. Para algunas personas o para algunos creyentes, no tener redes sociales es lo mejor que pudiera sucederles y es la mejor decisión que pudieran tomar. Pero para otros, tal vez podría ser una herramienta muy útil para comunicar. Y era algo así como lo que estaba tratando de mencionar al principio, que nosotros podemos usar las redes sociales, ya sea para interactuar, y lo comentaba en la charla, o puedo usarlo solo para comunicar, para informar, como un canal de información. Y eso es una ventaja de las redes sociales que permite llegar a públicos específicos, segmentados, con una información específica en nichos, como decimos en el entorno del marketing digital, específicos. Entonces, hay un tema allí que tiene que ver mucho con la libertad individual de cada creyente. Entonces, si un creyente considera que hay ocasiones de pecado, por ejemplo, en usar Instagram porque tiene una lucha con la lujuria y la pornografía, y ese creyente decide no usar más Instagram porque representa una lucha para él, eso está perfecto. El Señor dijo, si Bien. alguna cosa si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, pues es mejor que tengas un ojo en la eternidad que estando completo ser arrojado al infierno. Entonces, creo que depende muchísimo de eso, ¿verdad? Y sería recomendable que un creyente pudiera mirarse a sí mismo y reconocer cómo cada red social pudiera representarle un problema o no. Alguien, por ejemplo, adicto a la información, tal vez deba revisar si tiene una cuenta o no de Twitter, o alguien que está invirtiendo demasiado tiempo, que tiene problemas con su tiempo, debería revisar si debe o no tener Facebook. Entonces, yo creería que cada una de las situaciones deberían revisarse de acuerdo a la libertad individual de cada creyente. Pero en respuesta, no es necesario tener redes sociales. Y aquel cristiano que dice, yo no uso redes sociales en absoluto porque eso es mundano, ¿qué usted le responde? Yo creo que eso se parece mucho a la disputa que había en Romanos capítulo 14, donde algunos hermanos decían, yo no como carne, y otros decían, nosotros sí comemos sin ningún problema. Yo mencioné hace un momento que las redes sociales son en sí mismas neutras, son un medio de comunicación. Y de hecho, el uso de bondad o de perjuicio depende de la manera en que la persona esté administrándolo. Yo no sé por cuánto tiempo vaya a ser así. Algunas redes sociales ya están empezando a ser más invasivas sin que tú les des esos permisos. Pero como quiera que sea, yo no creo particularmente que haya un problema de pecado en sí mismo en tener las redes sociales. Es decir, Facebook no es un pecado per se, como dije, es una herramienta. Sin embargo, yo diría lo mismo que dijo Pablo a estas personas que comían vegetales y juzgaban a los que comían carnes con cierta libertad. Es un llamado a vivir en una relación armoniosa en la que yo puedo decir, mira, yo decidí por una convicción personal que yo no voy a usar redes sociales, pero yo creo que una persona podría usarlas de alguna manera y con alguna utilidad. Y aquel que tiene redes sociales no debería menospreciar a aquel que ha decidido por una convicción personal no tenerlas. Así que más que mi consejo es el consejo de Pablo para cuando hay este tipo de diferencias con respecto a cosas que la Biblia no legisla claramente, Exacto. que representan una elección individual y personal. Claro que sí, hay asuntos que son de casuística, ¿no? Libertad de conciencia, cosas que son moralmente neutras, que no son ni negras ni blancas, son grises, y ahí sí la escritura podría darnos algunos principios. Eso es entendible. Pastor, Amén. esta pregunta tampoco deja de ser interesante, pero nos dicen por acá, ¿es correcto que el cristiano lo primero que haga en la mañana sea revisar su dispositivo móvil o su celular? ¿Hasta qué punto es eso saludable espiritualmente o no? Ya que algunos, como nos dicen en esta pregunta, hasta cuando van al baño se llevan el celular, no se despegan de él. ¿Usted qué piensa? Sí, yo pienso de nuevo que eso es como la fiebre. En realidad es el síntoma del problema, pero no el problema. Es decir, alguien que se levanta y lo primero que revisa son sus notificaciones para ver
qué tanta reacción tuvo el post de la noche pasada, ya está revelando más un problema de identidad y de aprobación, como lo estábamos hablando en la charla. Yo necesito mi dosis diaria, necesito saber que mi día va a empezar bien porque necesito ver que tengo las notificaciones sobre lo que yo publiqué. Entonces, creo que más allá de la actitud como tal, es el tema de lo que está motivando esa actitud. Entonces, si eres alguien que lo primero que hace por la mañana es estirar la mano para inmediatamente hacer scroll y revisar las redes sociales en un inventario, yo creo que hay un problema allí en el fondo. Y nosotros deberíamos ser más habituados a acudir al Señor, acudir a su palabra, acudir a la comunión, acudir a lo que nos represente la verdadera edificación y el verdadero alimento para nuestras almas. Como decía David, yo de mañana te buscaré temprano al levantarme, tu palabra estará de continuo en mi boca. Es decir, nosotros como creyentes debemos ser impregnados de Dios y eso debe ser lo que gobierne nuestras vidas, incluso nuestros impulsos inconscientes. Ahora, con respecto a irse al baño con el teléfono, es una cuestión también que podría ser representar un problema ya más de nuevo, de identidad, de saber que no puedo despegarme, tengo que ver lo que está pasando y tengo que ver lo que está sucediendo ahí. Ahora, solamente Dios sabe y esa persona que estás viendo ahí adentro, ¿verdad? Mientras te encierras en la soledad. Pero, por ejemplo, si es una persona que está teniendo una lucha con la pornografía o está teniendo una lucha con la lujuria, no sería una recomendación para él que se lleve el teléfono al baño. Una de las cosas que tendría que tener en cuenta es mantenerse lo más alejado posible de un dispositivo con acceso a Internet en un lugar privado. Y no hay un lugar más privado para una persona que el baño. Entonces, sería como una recomendación práctica en ese sentido. Pero de nuevo, yo creo que habría que ir al fondo del problema, porque el mal uso de las redes sociales generalmente es un síntoma, es la fiebre de una infección mucho mayor en el corazón. O sea que el problema real es guardar nuestro corazón. Sin duda, sin duda. El problema no es el problema, dicen los expertos en consejería bíblica. El problema nunca es el problema, porque el problema siempre está en nuestro corazón. Y como lo has dicho, Félix, y lo dice el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque del mana la vida. Entonces, el corazón del problema es el problema del corazón. Eso está bueno, eso está bueno. Bueno, estamos más que agradecidos por haberle tenido en este día de conferencias. Gracias, Pastor Jacobis, de verdad, por su tiempo. Gracias a usted que nos está mirando. Y no se lo pierda porque más adelante, hoy a las 6 de la tarde, vamos a continuar disfrutando de otros talleres y conferencias. Gracias. Continuamos con propósito, poniendo los ojos en la eternidad.